De nuevo un domingo más, a viva voz volvemos a encontrarnos para desatar nudos, desenredar nudos y lanzar mi modesta opinión sobre el panorama que nos rodea, en este caso panorama político, actualidad, a viva voz. A viva voz me gustaría precisamente eso, alzar la voz y tocar un punto que creo es preocupante, cuando menos preocupante. En este país parece que pasa un poco desapercibido, pero si ahondamos bien en la cuestión, a mí personalmente me preocupa y creo que a ustedes, si tienen un par de dedos de frente, también les puede preocupar qué ocurre en la educación, en la transmisión de valores morales, sociales, educacionales, a toda una generación que está ahí y que serán el futuro de España. ¿A qué me refiero? Voy a hablar en líneas generales de la actuación de una de las ministras de este gobierno, de doña Irene Montero. ¿Qué ocurre cuando se criminaliza el sexo? ¿Qué ocurre cuando se enjuicia al hombre por el mero hecho de ser hombre? ¿Qué ocurre cuando se mezclan conceptos tan dispersos, tan diferentes, tan variados como la educación sexual sana, una sexualidad sana, libre y consentida, con distintas edades, distintas apetencias y distintas épocas? Digo lo de las épocas porque hay un discurso de la señora Montero que me da la sensación de que se ha quedado estancado en un pasado lejano en este país. Hay un pasado que ya es historia de este país y que nos tendría que haber servido para aprender a no repetir errores. Había un pasado lejano o no tan lejano, según la franja media de edad en la que nos encontremos. Hubo un pasado en la que el hombre tenía las riendas de la vida laboral, social, política, cultural e incluso familiar. Había un pasado en la que la mujer estaba casi, digamos, atada de pies y manos porque, por ejemplo, no podía abrirse una cartilla de ahorros ella sola sin el consentimiento del marido, porque no estaba bien vista la homosexualidad, porque el aborto era un tema tabú, porque la Iglesia católica era la que dominaba en muchos estamentos culturales, políticos y sociales del país, porque había una mentalidad diferente, porque estábamos en una época diferente. Ahora, en pleno siglo XXI, con esa globalización que tanto ha aportado bueno y también malo en la sociedad a nivel mundial, el discurso de la señora Montero, a mí personalmente tengo 54 años, Franco murió cuando yo tenía 6, no lo conocí, viví la época del post-franquismo, primeros años de la democracia. Repito, a mí con 54 años el discurso de la señora Montero me suena rancio, me suena antiguo, me hace despertar fantasmas que yo no viví, pero que me han contado mi madre, mis abuelas, mis tías. Con lo cual aquí hay una balanza que está desequilibrada. Cuando hablamos de los derechos de la mujer, cuando hablamos de poder decidir libremente si queremos o no abortar, cuando hablamos de decidir libremente sobre nuestro propio cuerpo, sobre nuestra sexualidad, si hablamos de la mujer madura, de una cierta edad, podemos estar o no de acuerdo, pero dentro de la legalidad ahí está. Pero cuando hablamos de menores, cuando hablamos de una educación sexual sesgada a niños de 6 años, cuando educamos en distintos caminos de una sexualidad, como digo, sesgada, no explicada en su contexto total, a niños de 6, 7, 8, 9 años, ahí ya nos topamos con un problema. Y digo con un problema porque los padres de esos niños deben decidir si quieren o no que a sus hijos se les eduque sexualmente de esa forma. Yo siempre he pensado que la educación está en las casas y la formación en los colegios. Las dos se complementan.
las dos son importantes, pero en un país que hemos dicho por activa y por pasiva que los padres no son dueños de los hijos, que las niñas menores pueden ir a abortar libremente sin el consentimiento de los padres, sin embargo necesitan el consentimiento de los padres cuando van a hacer una excursión en el colegio. Cuando hay esas incoherencias legales que además se plantean como un derecho natural, a mí se me enciende la alarma y digo, perdón, la señora Montero tiene que tener un problema de base. Y el problema creo que es un problema con los hombres, con la educación sexual y con la sexualidad sana. No sé qué educación ha tenido esta señora, no sé qué experiencias ha tenido, pero desde luego a mí me preocupa a mis 54 años que lo que se quiera hacer ver como normal y natural a una juventud que aún no está formada ni madura es que puedes ir a abortar libremente sin el consentimiento de tus padres, que se te quita los 3 días de reflexión, que se criminaliza a los que delante de una clínica abortiva están rezando un Ave María para que esas niñas piensen lo que van a hacer, que a los niños de 6 años se les eduque en la escuela, se les haga cursos de transexualidad, se les dé pautas de cómo masturbarse y se diga ya por último que un niño tiene el derecho a que cualquier adulto, con el consentimiento de ese niño, pueda tocarlo. Vamos a darle la vuelta. Ningún niño tiene derecho a que un adulto lo toque sexualmente si no es consentido. Y yo me pregunto, ¿un niño con 9 años tiene idea de lo que es un contacto sexual con un adulto? Porque eso en el Código Penal es violación, pederastia, pedofilia, llámenle como quieran. ¿Qué ocurre en esa balanza? ¿Está desequilibrada? Pues sí, bajo mi punto de vista y mi humilde opinión está desequilibrada. Y el problema es que el pueblo no hace nada, que esa señora sigue ahí legislando por decreto. Va metiendo carpetas, va metiendo ideas. Y la juventud que no está madura ni está asesorada y que es una juventud que por otra parte ha sido criada entre algodones, está muy conforme porque lo tiene muy fácil. Espabilemos. Usted y yo, con 54 años, con 50, con 55, con 60, estamos en el deber, y por supuesto el derecho, de alzar la voz y defender lo que realmente es moral. Ya no hablo de religiones, de creencias, no, lo que es moral, lo que es de naturaleza humana lógica. Un niño con 5, 6, 7, 8 o 9 años no está maduro ni emocional ni por supuesto sexualmente para consentir nada. Y los padres son los responsables de la educación de ese niño o niña. Por favor, espabilemos. Por favor, desde aquí decirle a la señora Montero que si tiene algún problema, algún trauma, algo que no ha curado, no ha sanado en su infancia, se ponga en manos de un profesional de la psicología, de la sexología. Seguro le va a venir bien, porque ella es madre. Cuidado, cuidado porque a veces tiras hacia arriba y cuando cae la piedra te da en la cabeza. Hasta aquí la viva voz de hoy, que tengan una feliz jornada de domingo, que sean felices y que piensen bien en qué estamos convirtiendo este país. Gracias. El abrazo fuerte. Hasta la próxima semana.